La película comienza contando una historia en la que, en el planeta, había varios superhéroes que salvaban el mundo. Entre estos héroes estaba el comandante, quien tenía la mayor fuerza del mundo, y su compañera, llamada Jetstream, quien tenía el poder de volar a velocidad supersónica. Sin embargo, para mantener su identidad secreta, la pareja se disfrazaba de personas normales y eran llamados Steve y Josie. Años después, la pareja tuvo un hijo, al que llamaron Will, pero cuando el joven creció, se dio cuenta de que no había heredado los poderes de sus padres. Aún así, Will fingió tener algún superpoder para no decepcionar a Steve y Josie. Eventualmente, Will se da cuenta de que será su primer día en una escuela de superhéroes, y el joven se preocupa, ya que no tiene ningún poder. Después de esto, Will baja las escaleras para desayunar con su familia, y en ese momento, se encuentra con su amiga de la infancia, llamada Layla. De repente, Steve recibe una llamada del alcalde de la ciudad, quien le pide ayuda a él y a Josie. Al darse cuenta de que la ciudad estaba en peligro, Steve y su esposa se visten de superhéroes y se dirigen al centro de la ciudad. Cuando llegan, se llevan una sorpresa al encontrar un robot gigante que estaba destruyendo todo a su paso. Con su superfuerza, Steve le da un poderoso golpe al robot y lo destruye por completo. Cuando el robot ya está en el suelo, Steve toma una de las partes rotas de la máquina y decide llevársela a casa como trofeo. Mientras tanto, Will y Layla salen de casa para ir a la escuela y en el camino abordan un autobús. En ese instante, el conductor del vehículo descubre que Will es hijo de Steve y Josie y queda impresionado, ya que es fan de los héroes. Después de que Will y Layla se sientan, un último alumno sube al autobús y con todo listo, el conductor activa el cinturón de seguridad. Tras esto, el conductor lanza el autobús por un precipicio, lo que asusta a todos los estudiantes. Poco tiempo después, el conductor despliega alas y una turbina en el autobús, haciendo que el vehículo vuele. Después de un rato volando, los estudiantes avistan una escuela flotando en el cielo, y el conductor dice que el lugar se llama Sky High, conocida como la escuela más famosa de superhéroes. Además, el conductor cuenta que la escuela flotaba gracias a algunos propulsores de última generación, lo cual sirve como una medida de seguridad para que los villanos no lleguen al lugar. A continuación, el conductor llega a la escuela y ordena a todos bajar. Al ver el lugar, Will queda impresionado y observa a varios estudiantes con superpoderes. Sin embargo, de repente, un alumno llamado Speed utiliza sus poderes para rodear a los novatos, y luego, otro alumno llamado Lash aparece y les ordena que le entreguen dinero. En ese momento, una joven llamada Gwen aparece y les pide a los matones que se vayan. Después de esto, Gwen se presenta a los novatos y les dice que será su representante. Con eso, Gwen los lleva al interior de la escuela y eventualmente llegan a una cancha. En el lugar aparece la directora de la escuela, llamada Powers, y les da la bienvenida a los nuevos estudiantes. La directora les dice a todos que, en unos minutos, pasarán por una prueba en la que demostrarán sus superpoderes y sabrán si irán al grupo de héroes o al grupo de ayudantes. Poco tiempo después, aparece un entrenador conocido como Sonic Boom y explica que cada alumno tendrá que subir al escenario y demostrar su superpoder. El primero en subir al escenario es un joven llamado Larry, quien demuestra tener el poder de transformar su cuerpo en piedra. Inicialmente, el entrenador no se impresiona, pero cuando ve a Larry cargar un coche, lo coloca en el grupo de héroes. Sin que el entrenador lo llame, un joven llamado Zack se ofrece para subir al escenario y trata de demostrar su poder. Curioso, el entrenador le pregunta al joven cuál es su poder, y Zack responde que está brillando. Sin embargo, ni el entrenador ni los demás estudiantes perciben el poder del joven, y el entrenador lo coloca en el grupo de ayudantes. Después de eso, un joven llamado Ethan se transforma en una especie de líquido pegajoso, lo que no despierta el interés del entrenador, quien lo coloca en el grupo de ayudantes. Luego de que otros estudiantes fueran colocados en sus respectivos grupos, el entrenador llama a Layla para que demuestre su poder, pero la joven se niega, y molesto, el entrenador también la coloca en el grupo de ayudantes. A continuación, el entrenador les dice a los estudiantes que tomen un descanso, pero que más tarde el siguiente en presentarse será Will. Mientras comía en la cafetería, Will ve a un joven que lo estaba observando y les pregunta a sus amigos quién es. Layla le dice que su nombre es Warren y que es conocido por tener una madre heroína.
pero también un padre que es un villano. Aún así, Will siente curiosidad por saber por qué Warren lo estaba mirando, y Ethan responde que Steve, el padre de Will, había capturado al padre de Warren. Al saber esto, Will se preocupa y descubre que Warren podría convertirse en su mayor enemigo en el futuro. Después de la comida, Will sube al escenario y pensando que tiene superfuerza como su padre, el entrenador le lanza un coche encima. Afortunadamente, Will logra esquivarlo y al ver que el joven no tenía superfuerza, el entrenador lo lanza lejos con un mecanismo para hacerlo volar como su madre. Debido a esto, Will cae al suelo y molesto, el entrenador le pide que revele su superpoder. Al ver que no tiene otra opción, Will decide decir la verdad a todos y cuenta que, a pesar de ser hijo de superhéroes, no heredó ningún superpoder. Al escuchar esto, el entrenador se irrita aún más y lo coloca en el grupo de los asistentes. Más tarde, Will va a la enfermería y la enfermera llamada Specs examina al joven con visión de rayos X. Al ver que Will estaba bien, ella se da cuenta de que el joven estaba molesto por no tener poderes y trata de motivarlo, diciéndole que los superpoderes podrían aparecer eventualmente. Sin embargo, Specs advierte que en casos raros, algunos hijos de padres héroes no heredan ningún superpoder. Y curioso, Will pregunta si ella conoce a alguien así. Specs revela que solo ha visto a una persona que no heredó poderes de sus padres, y es el conductor del autobús escolar. Más tarde esa noche, Will llega a casa y ve a su padre, quien estaba limpiando la pieza que tomó del robot. En ese momento, Will le pide hablar con su padre, y Steve lo lleva a una sala secreta. En el lugar, Will queda impresionado, ya que nunca había visto la sala secreta de sus padres. Después de esto, Steve le muestra todos los trofeos que ha ganado en las batallas que ha tenido, y Will se interesa por un equipo. Steve le cuenta que el equipo se llama Pacificador, que pertenecía a un villano llamado Royal Pain. Steve recuerda el momento en que él y Josie se unieron por primera vez para luchar contra el villano, y después de derrotarlo, lograron tomar su equipo. Luego, Steve le muestra una sorpresa a su hijo, y le revela que construyó un espacio para que colocara su primer trofeo, de su primera batalla contra un villano. Al ver que su padre estaba feliz pensando que él tenía superpoderes, Will decide no revelar que fue colocado en el grupo de asistentes en la escuela. Mientras Will y Steve se divertían jugando al billar, no se dieron cuenta de que la pieza del robot encendió una luz. Muy lejos de allí, algunos villanos los estaban observando a través de la pieza del robot y comenzaron a trazar un plan para derrotar a los héroes. Más tarde, Will se sienta en el techo de su casa y en ese momento, Layla aparece para hablar con él. Will revela estar molesto por no haberle contado a su padre que no tiene poderes, pero Layla lo motiva, diciéndole que tenga el valor de decirle la verdad a Steve. Al día siguiente en la escuela, un profesor conocido como Maestro Boy aparece y ayuda a los asistentes con un entrenamiento. Más tarde, Will lleva a sus amigos a su casa para estudiar juntos, ya que sabe que sus padres estaban salvando la ciudad. De repente, Steve aparece y Will se sorprende. Al ver a los amigos de Will, Steve les pide que se presenten y digan qué pueden hacer con sus poderes. En ese momento, Ethan se presenta, diciendo que puede convertirse en líquido. Isaac dice que puede brillar en la oscuridad. Finalmente, una joven llamada Magenta también se presenta, diciendo que puede cambiar de forma y transformarse en un animal. Después de esto, Steve dice que hará un sándwich y se va a la cocina para preparar la merienda. En ese momento, Will aparece, y Steve dice que está orgulloso de que él haga amistad con los asistentes. Al darse cuenta de que su padre pensaba que él era parte del grupo de héroes, Will decide contar la verdad y revela que es parte del grupo de asistentes por no tener superpoderes. Al escuchar esto, Steve se enfurece mucho y culpa al entrenador por no haber seleccionado a su hijo para el grupo de héroes. En ese instante, Will afirma que el entrenador no tiene la culpa y que realmente no tiene ningún poder. Además, Will dice que no le importa ser solo un ayudante, y después de eso, se reencuentra con sus amigos. Más tarde, Steve se encuentra con su esposa y revela estar molesto porque su hijo no tiene poderes. Al escuchar esto, Josie lo motiva, diciéndole que, aunque Will no tenga superpoderes, sigue siendo un gran hijo. Al día siguiente en la escuela, Will ve al conductor del autobús, quien estaba siendo humillado por unos matones. Siendo conocido como el hijo de los héroes más grandes del mundo, Will les pide a los matones que devuelvan la gorra que le quitaron al conductor y luego se dirige al comedor para comer.
En ese momento, los matones reaparecen y hacen que Will derrame su bandeja de comida sobre Warren. Molesto, Warren se levanta y comienza una pelea con Will. En ese instante, Warren lanza una bola de fuego hacia Will, pero como no tiene poderes, Will se defiende usando una bandeja. De repente, Will ve a lo lejos un botón para activar la alarma de incendio, pero desafortunadamente, los matones lo notan y lo impiden. Para evitar ser golpeado por las bolas de fuego, Will se esconde debajo de las mesas, y en ese momento, sus amigos aparecen para ayudarlo. Sin embargo, al no tener poderes muy útiles, los amigos de Will no pueden ayudarlo. Al darse cuenta de que sus amigos estaban en peligro, Will finalmente despierta su poder de superfuerza y logra lanzar a Warren lejos. Aún así, Warren no se da por vencido e intenta atacar a Will. Al ver esto, Layla lanza un extintor de incendios a Will, y el joven lo utiliza para derrotar a Warren. Cuando todo parecía haber terminado bien, la directora de la escuela aparece y lleva a Will y a Warren a su oficina, donde no podrán usar sus poderes. Después de eso, la directora los deja solos en la sala, y Will intenta hacerse amigo de Warren. Sin embargo, Warren no acepta y le dice a Will que no se acerque a él, ya que la próxima vez la batalla será peor. Más tarde, durante la noche, Will regresa a casa y les cuenta a sus padres sobre su nuevo poder. Sin embargo, para su sorpresa, sus padres descubrieron que destruyó el comedor debido a una pelea, y le piden que vaya a la sala secreta. Cuando llega al lugar, Will piensa que su padre lo castigará, pero Steve se muestra muy feliz, ya que su hijo heredó su superfuerza. Al día siguiente en la escuela, el profesor Maestro Boy aparece en la sala de los ayudantes y le revela a Will que se cambiará al grupo de los héroes. Will se siente molesto por no poder estudiar más junto a sus amigos y sin otra opción, va al salón de los héroes. Al llegar al lugar, el profesor de ciencias, llamado Médula, le dice al joven que se siente junto a Gwen y Will se pone feliz, ya que está enamorado de ella. Eventualmente, Will estaba tratando de construir un rayo congelante, pero no lo logra. Entonces, Gwen se ofrece a ayudarlo y utiliza sus poderes de electricidad para construir el equipo. Más tarde, en el comedor, Will invita a sus amigos a sentarse junto a él y Gwen, pero en ese momento, una joven utiliza sus poderes de clonación e impide que los amigos de Will se sienten allí. Después de eso, Will habla con Layla y le pide disculpas por no haberla invitado a sentarse con él en el comedor. Layla acepta las disculpas e invita a Will a un restaurante por la noche. Luego, Will se da cuenta de que Ethan estaba en problemas por culpa de los matones y decide ayudarlo, molestos porque Will recibe toda la atención en la escuela. Los matones lo desafían a participar en una competencia y Will acepta. Eventualmente, la competencia comienza y el objetivo es que una pareja de héroes derrote a la pareja de villanos para poder salvar a una persona en apuros. En ese momento, los matones eligen a Will y Warren para derrotarlos. Y poco después, el entrenador inicia la partida. Inicialmente, los matones comienzan a ganar, pero Will logra atrapar a Lash. Sin embargo, se da cuenta de que Speed estaba casi derrotando a Warren, y para empeorar la situación, la persona estaba a punto de ser eliminada. Después de pensarlo un poco, Will lanza a Speed lejos, y luego lanza a Warren para salvar a la persona. Afortunadamente, esta idea funciona, y Will junto con Warren ganan el desafío. Más tarde, Will regresa a casa y se sorprende al ver a Gwen. Gwen le dice a Will que está allí para ayudarlo con sus tareas, y al escuchar esto, el joven acepta, pero se olvida de la cita que tenía con Layla. Eventualmente, Gwen cena con los padres de Will, y los invita a un baile que se celebrará en la escuela, para que puedan impresionar a los estudiantes con sus poderes. Al escuchar esto, los padres de Will aceptan y se sienten honrados de haber sido invitados. Mientras tanto, Layla estaba sola en el restaurante cuando, de repente, aparece Warren y comienza a hablar con ella. Layla revela que está enamorada de Will, y Warren la motiva, diciéndole que se lo confiese. Al día siguiente, Layla se encuentra con Will e intenta reunir el valor para decirle al joven que está enamorada de él. Sin embargo, Will le dice que Gwen lo invitó al baile, lo que hace que Layla se sienta molesta. Eventualmente, Layla se reencuentra con Warren, y para vengarse de Will, lo invita a ir al baile con ella. Unos días después, Gwen logra convencer a Will de hacer una fiesta en su casa antes del baile. Will acepta, y en la fiesta se divierte con la joven. En cierto momento, Gwen le pide a Will que la lleve a otro lugar, y él acepta, llevándola a la sala secreta.
Al ver los premios de los padres de Will, Gwen se impresiona, pero al avistar el pacificador se le ocurre una idea. En ese instante, Gwen comienza a besar a Will solo para distraerlo, mientras Speed toma secretamente el pacificador. Mientras tanto, Layla llega a la casa de Will, y al darse cuenta de que había una fiesta, entra al lugar. De repente, Gwen aparece y le dice a Layla que se vaya, diciéndole que no es bienvenida. Cuando Layla estaba a punto de irse, Will la ve, pero como ella está muy molesta, se va del lugar. Eventualmente, Will descubre que Gwen expulsó a Layla de la fiesta, y molesto, le dice que ya no irá con ella al baile. Después, Will le pide a todos que se vayan, pero para su sorpresa, sus padres llegan y están enojados porque hizo una fiesta. Al día siguiente en la escuela, finalmente llega el día del baile, pero Will se niega a ir, ya que no quiere encontrarse con Gwen ni ver a Layla. Aún así, Josie dice que irá al baile con Steve, y antes de irse, deja un álbum para Will y le pide que lo guarde. Cuando Will iba a guardar el álbum, siente curiosidad y decide echar un vistazo. En ese momento, Will se sorprende al descubrir que en una de las fotos estaba Gwen, quien sostenía el pacificador. Entonces, Will se da cuenta de que ella era la villana que sus padres derrotaron juntos, pero cuando trata de encontrar el pacificador, no lo encuentra en la sala secreta. Durante el baile, Steve y Josie llegan, y la directora los presenta a los estudiantes. Luego, la directora llama a Gwen, ya que fue quien organizó todo el baile. Pero en ese momento, Gwen revela su verdadera identidad y se muestra como Royal Pain. Después de esto, el asistente de Royal Pain, conocido como Stitches, aparece y le entrega el pacificador a la villana. Con el equipo, Royal Pain comienza a transformar a todos en recién nacidos, incluidos Steve y Josie. Afortunadamente, los amigos de Will logran escapar y entran en un conducto de ventilación. Mientras tanto, Will logra llegar a la escuela con la ayuda del conductor del autobús, y al encontrarse con sus amigos, les pide disculpas, especialmente a Layla. De repente, aparecen los matones de la escuela, y Will les pide a sus amigos que los derroten mientras él va a ayudar a sus padres. Tan pronto como Will se enfrenta a Royal Pain, comienza una intensa batalla. En cierto momento, Royal Pain lanza a Will lejos, pero el joven descubre que puede volar como su madre y se salva de la caída. Luego, Will regresa al baile y tras una increíble lucha, logra vencer a Royal Pain, mientras que sus amigos también derrotan a los matones de la escuela. Cuando todo parecía haber terminado bien, los propulsores dejan de funcionar, haciendo que la escuela comience a caer. Para evitarlo, Will vuela debajo de la escuela y con su superfuerza logra evitar que caiga sobre la ciudad. Después de esto, Magenta logra hacer que los propulsores vuelvan a funcionar, y Will coloca la escuela en su lugar. En la escena final, el profesor Médula repara el pacificador y hace que todos vuelvan a la normalidad. Además, Maestro Boy se encuentra con Steve y Josie, y les entrega un trofeo de mejores héroes del año. Sin embargo, los héroes deciden dar el trofeo a los amigos de Will, ya que los consideran los verdaderos superhéroes. Eventualmente, se revela que todos los villanos, incluyendo a Royal Pain, fueron arrestados, mientras que el conductor Ron ganó poderes y ayuda a la ciudad combatiendo robots gigantes. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.